Ok, bueno, muy bien. Entonces, sí estoy presentando siempre, ¿verdad? En el caso de la guía número 6, aquí vamos a ver la relación entre energía y metabolismo, ¿verdad? Debemos de comprender o recordar que la energía es la capacidad para realizar un trabajo, ¿verdad? Y que vemos que esa energía se puede percibir eh, y por tanto, es decir, percibimos la energía por el trabajo que se realiza, ¿verdad? Y que hay diferentes tipos de energía, como la energía cinética, que es la energía de movimiento, la energía potencial, ¿verdad? Que es la energía en su reposo, en su estado de reposo, o energía en almacenamiento, ¿verdad? Entonces, este, y recuerdan también ustedes que la materia pues tiene energía, ¿verdad? Muy bien. Ahora, debemos también de recordar, de acuerdo a la primera ley de la termodinámica, que la vamos a ver más adelante, ¿verdad? Que quizá eso vamos a hablar de las leyes de la termodinámica. La primera que nos dice, ¿verdad? Que la energía no puede ni crearse ni destruirse, ¿verdad? Pero en un sistema aislado siempre hay cierta cantidad de energía, un porcentaje de energía que se va perdiendo. Y eso es lo que nos dice la segunda ley de la termodinámica, ¿verdad? Que la energía disponible para realizar un trabajo se va disminuyendo con el tiempo, ¿verdad? Y lo otro que debemos de tener presente es que los organismos somos sistemas abiertos, ¿verdad? Somos sistemas abiertos que necesitamos de energía para hacer trabajo. Entonces nosotros estamos absorbiendo la energía y la estamos convirtiendo en diferentes tipos de energía, ¿verdad? Entonces, en nuestras células se dan procesos que liberan energía y se dan procesos que absorben energía. Eso es todo lo que vamos a ver en esta guía, ¿verdad? Y que para los seres humanos o para el organismo, los organismos vivos, esta energía que pasa de un lado a otro, ¿verdad? Porque si hay una reacción que libera energía, esa energía tiene que pasar hacia otro lugar para poder ser utilizada, ¿verdad? Para ser utilizada en una reacción que absorbe energía. Entonces, esa energía que se puede transferir en el organismo se lo hace en forma de ATP, que es una molécula, el adenosin trifosfato, ¿verdad? Muy bien. Entonces, eh, es importante que recordemos todo esto, ¿verdad? Que los organismos o los seres vivos, para realizar todos los trabajos que deben hacer nuestras células para mantener la vida, necesitamos de energía para crecer, para la reproducción, para el mantenimiento de las células, ¿verdad? Entonces, las células tienen la capacidad, ¿verdad?, de obtener energía, ¿verdad? Obtener energía y convertirla
para que pueda ser utilizable en sus diferentes funciones, ¿verdad? Muy bien. Si hay algo del material que no menciono, alguna duda que a ustedes les haya quedado del video que vieron, pues lo pueden hacer, ¿verdad? Muy bien. Entonces, recordémonos que la materia es todo lo que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio, que la energía es la capacidad para realizar trabajo, ¿verdad? Y que la energía la podemos medir en unidades de trabajo, que son kilojoules o kilocalorías, ¿verdad? Así es como podemos medir la energía. Entonces, una kilocaloría, por ejemplo, son 4.18 kilojoules, ¿verdad? Entonces, esa es la energía calorífica, ¿verdad? La energía calorífica. La energía, dice, térmica que fluye de un objeto con mayor temperatura a un objeto con menor temperatura. Esa es la kilocaloría, ¿verdad? Muy bien. Ahora, debe diferenciarse con calor, ¿verdad? La kilocaloría debe diferenciarse con calor, porque el calor o la energía calorífica, esa ya es energía que no puede realizar trabajo, ¿verdad? Entonces, de hecho, por eso se utiliza el kilojoules, ¿verdad? Porque se utiliza más que la kilocaloría, ¿verdad? Porque la energía calorífica realmente es energía que no se utiliza, ¿verdad? Y tiene que ver con la entropía también. Muy bien. Veamos entonces las leyes de la termodinámica. Veámoslas un poquito más en detalle. Las leyes de la termodinámica, bueno, la termodinámica primero, que es el estudio de la energía y de sus transformaciones, ¿verdad? En todas las actividades del universo, ¿verdad? Muy bien. Y los científicos, para estudiar la termodinámica, lo hacen en sistemas. Entonces, lo que se estudia, el objeto bajo estudio, es un sistema. Ese objeto puede ser la Tierra, puede ser la célula, puede ser un organismo. Entonces, los sistemas pueden ser el sistema cerrado, que es el sistema que no intercambia energía con sus alrededores. ¿Se recuerdan ustedes? Un envase de gaseosa cerrada, sellado, ¿verdad? Es un sistema que no intercambia materia con su ambiente, ¿verdad? Y no intercambia energía con sus alrededores tampoco. En cambio, un sistema abierto sí intercambia energía con sus alrededores. Entonces, en el universo, todos los seres vivos que lo conforman, ¿verdad? Realmente lo que sucede entre ellos es que están habiendo intercambios y transformaciones de energía, por lo que la cantidad total de energía en el universo no cambia. Eso es lo que nos explica la primera ley de la termodinámica. O sea que la energía no se destruye ni se crea, sino que solo se puede transferir o convertir de una forma a otra. Entonces, ¿qué es la energía que dijimos que había en el agua? ¿Verdad? Que la energía que va en el agua nosotros no la creamos. El ser humano, la central hidroeléctrica, toma de esa energía y la transforma en energía eléctrica que va a través de los cables hacia las casas, ¿verdad? Entonces, hay transferencia o conversión de una forma a otra de energía. ¿Por qué dijimos que el ser humano es un ser abierto?
porque él absorbe la energía, adquiere la energía química de los alimentos, de los frutos, ¿verdad? Y él, a través o sea, ¿qué le da el ser humano al ambiente? Bueno, realmente da energía calorífica, ¿verdad? Que casi ya no funciona, ya no puede utilizarse para hacer trabajo, pero da energía calorífica, aparte que sus desechos pues le, le retribuyen o le contribuyen, por ejemplo, a las plantas, ¿verdad? Con el nitrógeno. Entonces, el ser humano tiene un intercambio de energía con su ambiente, ¿verdad? Por eso es un sistema abierto. Las plantas absorben la energía del sol, la energía radiante del sol, para formar los compuestos moleculares orgánicos y almacenarlos para su vivencia, su sobrevivencia y también, pues como lo almacena en frutos, pues es de lo que nosotros podemos, de los cuales nosotros podemos alimentarnos, ¿verdad? Entonces vemos que la energía fluye en el universo, ¿verdad? Esta no se va a destruir, sino que cambia de una forma a otra, ¿verdad? Ahora, este, la segunda ley de la termodinámica establece que cuando la energía se convierte de una forma a otra, alguna energía es utilizable, es decir, que hay una cantidad de energía que se dispone para efectuar trabajo, pero hay otra energía que se convierte en calor y se dispersa en los alrededores, ¿verdad? Entonces, cuando la energía hace trabajo y debido a ese trabajo se está convirtiendo de una forma a otra, parte de esta energía se convierte en calor que se dispersa en los alrededores, ¿verdad? Y ese calor, ¿verdad? Es un símbolo también de entropía, es decir, es una medida de desorden o de aleatoriedad, es decir, que esas moléculas que se liberan en forma de calor están desordenadas, ¿verdad? Y debido a que las moléculas están desordenadas, ese tipo de energía no puede generar trabajo. Es decir, que para que la energía sea utilizable debe de estar organizada, como el caso del cubo, de menor entropía, ¿verdad? Pero cuando las moléculas están con entropía, están separadas, están desorganizadas, esta es energía que no se puede utilizar. Entonces, la entropía es la medida de ese desorden o aleatoriedad de las moléculas, ¿verdad? Entonces, cuando hay entropía es porque hay energía que no se puede utilizar, ¿verdad? ¿Cómo podemos percibir esta entropía? ¿Verdad? Vaya, cuando, por ejemplo, quemamos la madera, ¿verdad? De hecho, ahí el 100% llega a convertirse en energía calórica, ¿verdad? Luego, ese calor que sentimos alrededor de la fogata, pues nos calienta, pero eso no sirve para hacer trabajo, ¿verdad? En el caso de los motores del vehículo, lo que les estaba diciendo, que la energía química de la gasolina se convierte en energía mecánica porque mueve las llantas para que el vehículo avance, ¿verdad? Entonces, al convertir esa energía química en mecánica, solo del 20 al 30% de la energía original es la que impulsa el vehículo,
pero del 70 al 80% se disipa como calor. Acérquense ustedes al motor de un vehículo que ha estado encendido por mucho tiempo. Ustedes perciben ese calor. De hecho, si el motor no tiene un buen sistema de enfriamiento, el motor se calienta y entonces da un símbolo en el vehículo y ustedes abren el capó o han visto en películas que hasta humo sale, ¿verdad? Porque el agua que tenía el carro se evaporó debido a su aumento de temperatura. Entonces, ese calor no se puede utilizar para generar trabajo. Ese calor del motor no va a servir para seguir movilizando las llantas. Entonces, esa es la entropía del sistema del carro. Es la energía que se desorganiza y ya no sirve, ¿verdad? Para producir trabajo. Vaya, en el caso del ser humano, todas sus reacciones metabólicas para la obtención de energía, por ejemplo, la degradación de la glucosa genera moléculas energéticas, que ya las vamos a ver, que es en la forma de ATP, eh, ya sea, perdón, bueno, estábamos diciendo, perdón, que el metabolismo de una molécula de glucosa nos puede generar moléculas que son energéticas, que es el ATP, también nos forma agua, forma CO2 y genera calor, ¿verdad? Entonces, ese calor que genera, ¿verdad? No puede ser utilizado, ¿verdad? Cuando, cuando, eh, cuando perdónenme que me cayó un mensaje que necesitaba contestar. Cuando hacemos ejercicio, los músculos están haciendo este proceso. La glucosa la están quemando, la están metabolizando, están generando energía, se genera agua, se genera CO2 y también se genera calor. Por eso que si ustedes se acercan a alguien que ha hecho ejercicio, está caliente y si ha hecho mucho ejercicio, pues hasta sentimos el vapor, ¿verdad? Hasta sentimos el vapor en su cuerpo, ¿verdad? Entonces, perdón. Esto se da realmente, se da en todos los seres vivos y hay parte de esa energía que cuando se desordena, pues no, no hay fuerza para hacer trabajo, ¿verdad? Entonces aquí vemos, ¿verdad? En el caso del cuerpo humano, la energía está en las moléculas ordenadas de los alimentos, ¿verdad? El cuerpo las degrada, las separa y al final el calor que se libera y pues el desecho, ¿verdad? Es la energía que se almacena. Y los desechos sería la energía que se pierde, ¿verdad? La entropía, ¿verdad? Entonces, en el caso de un volcán, eh, todo este vapor, todo este humo y las cenizas es la entropía, ¿verdad? Cuya fuerza o cuyo calor no puede ser utilizado para hacer trabajo, ¿verdad? Entonces, la entropía es el grado de desorden de las moléculas de un sistema. ¿Hemos comprendido ese concepto? Pero en el caso del ser humano, hay una relación, ¿verdad?, entre la energía y el metabolismo, ¿verdad?
Es decir, que la energía del cuerpo, el ser vivo las obtiene por su metabolismo. El metabolismo entonces son todas las reacciones químicas que le permiten al organismo realizar sus actividades, como crecer, moverse, mantenerse, repararse, reproducirse y responder a estímulos. Son todas las reacciones químicas que ocurren dentro del organismo para sus funciones, ¿verdad? Entonces, la energía que nosotros ingerimos a través de los alimentos, que son grasas, carbohidratos y otros compuestos, entran a este metabolismo, a todas estas reacciones químicas, para liberar energía, ¿verdad? Y dentro del metabolismo hay dos tipos de reacciones. Está el catabolismo, que es la degradación, es decir, que sustancias complejas se convierten en sustancias simples. Ustedes ven, aquí está una molécula, no, más bien un compuesto que está formado por múltiples átomos, ¿verdad? Que están unidos a través de enlaces. Entonces, el catabolismo es degradación. Entonces, ¿qué hace? Separar estos átomos, ¿ves? Separa los átomos, rompe los enlaces y haciendo esto se libera energía, ¿verdad? Entonces, las reacciones catabólicas es para liberar energía, ¿verdad? Y convierte sustancias complejas en sustancias sencillas. Y el cuerpo lo necesita para obtener la energía. ¿Qué tipo de sustancias son las que entran en el catabolismo? Las que nosotros ingerimos en los alimentos, los carbohidratos, los lípidos, las proteínas. Pero el cuerpo tiene otro tipo de reacciones que entran en el anabolismo. Y estas son formación de sustancias complejas a partir de simples o sencillas. O sea que es el proceso inverso. Se toman sustancias sencillas y estas se unen para formar sustancias complejas o grandes. Pero para este tipo de reacciones se necesita o se requiere de energía. La energía es la que va a hacer o va a crear los enlaces entre un átomo u otro, ¿verdad? Entonces, este tipo de reacciones, las anabólicas, son las que las células realizan para formar las proteínas, ¿verdad? Y todos los compuestos que la célula necesita para su mantenimiento, para su reparación o su crecimiento, ¿verdad? Entonces, en el organismo se desarrollan o se llevan a cabo estos dos tipos de reacciones. Entonces ven ustedes que una vía genera energía es la que va a ser utilizada por la otra vía, ¿verdad? Para de manera constante, ¿verdad? Una vía la forma y otra vía la consume, la utiliza. Bien. Ahora veamos este otro concepto que es la entalpía. La entalpía es la energía potencial de un sistema. Es la energía que se encuentra dentro de un sistema y que se puede intercambiar como medio, ¿verdad? La energía libre, ¿verdad? Es un tercer tipo de energía. Entonces, ya vimos que la entropía es energía que no puede ser utilizada. La entalpía es la energía total de un sistema dentro de un sistema y está la energía libre, es decir, que es la cantidad de energía disponible para efectuar trabajo, porque ya dijimos que parte de la entalpía se convierte en entropía cuando se desordena, se desorganiza, ¿verdad?
la energía. Es decir, que la energía total de un sistema, cuando se convierte en otra, parte de ella pasa a ser entropía. Entonces, la energía libre es justo la cantidad de energía disponible para realizar el trabajo en condiciones de una reacción química. También se llama energía libre de Gibbs, por eso es que tiene la letra G, ¿verdad? Entonces, la energía libre es justo la energía que realmente es capaz, ¿verdad?, de realizar un trabajo celular y es pues la que interesa, ¿verdad? Para los biólogos es la energía libre porque es la energía capaz de utilizar el trabajo, ¿verdad? Entonces, las reacciones químicas implican cambios en la energía libre, ¿verdad? Entonces, los biólogos lo que hacen es analizar el papel de la energía libre en las diferentes reacciones bioquímicas del metabolismo, ¿verdad? Ahora, no podemos medir en sí la energía libre de un sistema. Lo que se puede medir son los cambios de energía libre. Es decir, es comparar la energía que había al principio y la energía que hay al final de una reacción, ¿verdad? Entonces, la energía libre puede disminuir durante una reacción exergónica. Si ustedes ven esto, ¿qué quiere decir? Vean ustedes, aquí tenemos la energía libre de los reactivos, es mayor que la energía libre de los productos. O sea, los reactivos iniciaron con una gran cantidad de energía, pero al final de la reacción los productos casi no tienen energía. Esta es una reacción exergónica. Entonces, ¿qué pasó con la energía que tenían los reactivos? Bueno, esa energía se liberó, se separó, ¿verdad?, de esa reacción. Entonces, la reacción exergónica es la que libera energía, ¿verdad? Ya no va a quedar dentro de este sistema, sino que es liberada y pasa hacia otro sistema. Entonces, vemos que por eso es que la energía del sistema se pierde, ¿verdad? Porque la energía se libera, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucede durante esta otra reacción? Miren, los reactivos tienen poca energía y los productos tienen una gran cantidad de energía. Entonces, la energía libre de ese sistema aumenta. Entonces, esa es una reacción endergónica porque se ha producido una ganancia de energía libre. ¿Eso qué quiere decir? Que esta reacción absorbe energía, ¿verdad? Entonces, como esta reacción absorbe energía, no puede suceder de manera aislada. Tiene que estar acoplada a una reacción que le libere la energía, ¿verdad? Entonces, ¿qué tipo de reacciones son estas? ¿Cuáles son las reacciones que ya vimos que necesitan energía? Si las relacionamos, jóvenes, con las anabólicas y las catabólicas, ¿cuáles serían las reacciones endergónicas? ¿Quién me pudiera responder? ¿Cuáles Es creen que en la que existe ganancia. Vaya. Hemos dicho, ¿verdad?, que aquí en este caso, en esta reacción, el sistema aumenta su energía, ¿verdad? Porque la energía de los productos es mayor que la energía de los reactivos. Acuérdense que toda reacción sucede en este sentido, de los reactivos hacia los productos, ¿verdad? Los reactivos son los compuestos originales, por así decirlo, ¿verdad?
Entonces se da la reacción química y los productos son los compuestos finales, los que resultan de esa reacción, ¿verdad? Entonces, este tipo de reacción es una reacción endergónica. Aquí el sistema gana energía, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Que entró energía en este sistema para poder generarse. Entonces, si la comparamos con estas que tenemos acá, discúlpenme por regresar, pero si las comparamos con estos dos tipos de reacciones, ¿cuál reacción sería la que absorbe energía? ¿O la que tienen energía más los productos que los reactivos? ¿Cuál sería la? Exacto, el anabolismo. Así es, el anabolismo. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir? Que para que se dé esta reacción necesita de energía, pero para que haya energía, dice, tiene que estar acoplada a otra reacción. Entonces, ¿cuál es la otra reacción que habíamos visto? Es la reacción exergónica. Esta reacción exergónica libera energía, por eso es que la energía libre dentro del sistema disminuye. Hay menor cantidad de energía en los productos. Entonces, en el metabolismo del ser humano, ¿cuál es la reacción exergónica? ¿Cuáles son las reacciones exergónicas que liberan energía? El catabolismo. Exacto, exacto. Entonces esa es la relación que tenemos que hacer. El catabolismo son las reacciones exergónicas, las reacciones en las que se descomponen los compuestos en moléculas más simples y liberan energía. Entonces aquí las moléculas resultantes, las aisladas, las individuales, no tienen energía. Normalmente son agua y CO2. No tienen energía, ¿verdad? La energía la liberan. Entonces, esta energía, el cuerpo las utiliza en las reacciones anabólicas o reacciones endergónicas, en las que se unen sustancias simples, elementos simples, para convertirlo en moléculas grandes. Entonces utilizan la energía. Entonces ven que en el cuerpo, en el organismo vivo, ¿verdad? Se llevan a cabo estos dos tipos de reacciones, ¿verdad? Entonces por eso es importante que las sepan identificar, ¿verdad? Que en el metabolismo las reacciones endergónicas son las que liberan energía, que es cuando metabolizamos los nutrientes para degradarlos. Y las endergónicas son reacciones que requieren de energía, necesitan energía. Estas la absorben para la reacción celular, para formar compuestos, ¿verdad? Como proteínas. Ahora, ¿qué usa la célula para hacer ese traspaso de energía de una reacción exergónica a una reacción endergónica? Utiliza entonces una moneda energética y esa moneda se llama ATP, ¿verdad? Como dice el libro, el ATP es como el dinero en efectivo que está disponible para pagarse, utilizarse, ¿verdad? Para que se lleve a cabo el proceso endergónico, ¿verdad? Entonces, en todas las células vivas, la energía está temporalmente almacenada, ¿verdad? La energía, las células están descomponiendo constantemente los nutrientes, entonces se está produciendo energía que no se ocupa. Entonces por eso se almacena temporalmente y se almacena en forma de este compuesto ATP, que significa A de adenosín,
T de tri y P de fosfato. ATP, así se llama la molécula. Entonces, el ATP es la moneda energética de la célula. Aquí tenemos el compuesto. Aquí está más reconocible, ¿verdad? Aquí tenemos una estructura que no podemos observar bien sus tres componentes. Entonces, el ATP es un nucleótido porque tiene una base nitrogenada, porque tiene nitrógeno, ¿verdad? Este nucleótido se llama adenina, ¿verdad? Es una base orgánica que contiene nitrógeno, es la adenina. Unida a la adenina está este carbohidrato que es la ribosa, es un azúcar de 5 carbonos, ¿verdad? Y unida a la ribosa están los 3 grupos fosfato. Por eso aquí están las letras P, la P es la identificación del fosfato, ¿verdad? Del átomo fosfato. Entonces hay 3 grupos fosfato. Y este simbolito, que es la virgulilla, lo que le ponemos a la letra N para hacer ñ, ¿verdad? Este simbolito indica que estos enlaces pueden romperse, ¿verdad? Estos enlaces pueden romperse. Entonces, fíjense que esta molécula puede tener los 3 fosfatos o puede liberar 2. Puede liberar uno primero, puede liberar el otro también. Y así el ATP puede convertirse en ADP, ¿verdad? ¿Cuándo es que se convierte el ATP en ADP? Vaya, el ATP es porque tiene 3 grupos fosfato, es trifosfato, y el ADP es porque es difosfato, o sea, 2 grupos fosfato. Entonces, ¿cuándo es que sucede esto? ¿Verdad? Cuando a la molécula de ATP sufre una hidrólisis, es decir, a través de una molécula de agua se rompe el enlace del último grupo fosfato y entonces el resultado de esa reacción es que el último grupo fosfato queda libre y la molécula queda como ADP. Ya solo le quedan 2 grupos fosfato. Y entonces, ¿cómo es que esta es una moneda? Porque cuando el ATP libera este grupo fosfato, esta energía por la separación de este átomo es la que puede acoplarse a las reacciones anabólicas. O sea que cuando el ATP se rompe y libera uno de sus grupos fosfato, ahí está liberando energía, la cual puede ser utilizada, ¿verdad? En una reacción anabólica, ¿verdad? Y la molécula que queda cuando tiene 2 fosfatos es el ADP, adenosín difosfato o difosfato de adenosina, ¿verdad? Este grupo fosfato puede transferirse entonces a la molécula en donde se está dando la reacción endergónica. Y si el fosfato no se utiliza, entonces queda pues ahí el fosfato inorgánico libre, ¿verdad? Queda libre, ¿verdad? Entonces, la reacción exergónica, acuérdense que como es la reacción que pierde energía, ¿verdad? Entonces, por eso termina con un valor negativo. Entonces, esa energía liberada, pues, puede hacer que se formen moléculas de ATP, las cuales después pueden pasar esa energía a reacciones endergónicas, reacciones que requieren energía, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, en el caso del ATP, cuando está ligada a una reacción endergónica,
libera el grupo fosfato y lo pasa a la reacción endergónica, formando ADP, ¿verdad? Y a la inversa, ¿verdad? Cuando la molécula, el ADP, se une a una reacción exergónica, entonces él puede absorber el tercer molécula fosfato y entonces formar el ATP, ¿verdad? Entonces vean ustedes, en reacciones exergónicas que liberan energía, el ADP puede unirse al grupo fosfato y formar al ATP. Mientras está el ATP, esta es una molécula con alto contenido energético. Entonces, cuando el ATP se acopla a una reacción endergónica, ¿verdad? Este lo que hace es liberar el grupo fosfato y pasa la energía a la reacción endergónica. Entonces se forma el ADP más el fosfato. Entonces el ATP es la unión o el acoplamiento, ¿verdad? Entre los dos tipos de reacciones, las exergónicas y las endergónicas. ¿Comprendemos este punto, jóvenes? ¿Comprendemos cómo es que se acopla? Díganme. Sí, licenciada, no, solamente decirle que sí, sí, estaba claro. Uh-huh. Ok. Ok, entonces dígame. Una pregunta, en lo Sí. que se está hablando de metabolismo, Uh-huh. como es verdad, se sabe que las dos principales rutas del metabolismo son el anabolismo y el catabolismo. Ajá. Y cuando se escucha así, ¿verdad? O a veces decimos, es que mi metabolismo es lento o mi metabolismo no es Uh-huh. normal. Esto se debe o consiste, digamos, algún que no está funcionando bien el catabolismo o no está funcionando bien el anabolismo. Ay, realmente lo que pasa es que esa frase es bien compleja. Aquí, como estamos viendo como las bases, ¿verdad? Para los que vayan a nutrición van a ver todo este proceso químico complejo y completo, ¿verdad? La situación es que estas reacciones metabólicas, tanto el catabolismo como el anabolismo, está relacionado con las funciones hormonales y la etapa en la que se encuentra nuestro cuerpo en relación a crecimiento, reproducción, etcétera. Entonces, por eso es que tiene muchos cambios y muchas interferencias. Pero si habláramos así de forma como básica y decir que el metabolismo está lento, entonces querría decir que el metabolismo utiliza, debido a que es lento, entonces las moléculas de carbohidratos o lípidos poco a poco se degradan para convertir en energía. Entonces, como se degradan lento, entonces la energía liberada también se libera lento. Y entonces eso puede hacer que el cuerpo no tenga la suficiente energía disponible para hacer sus reacciones. Y el reflejo que se ve es que todo compuesto que no es metabolizado se almacena y generalmente se convierte en lípidos que se depositan en el tejido adiposo que rodea todos los músculos de nuestro cuerpo. Entonces, por eso se va aumentando la cantidad de grasa, porque todo carbohidrato que no se metaboliza, pues se va a convertir en grasa que se almacena en el tejido adiposo, ¿verdad? Entonces, si nuestro cuerpo se acostumbra a metabolizar pocas moléculas, ¿por qué pudiera hacer eso? Porque el cuerpo no lo demanda. Es decir, realizamos pocas actividades que demanden energía. Pasamos todo el día sentados o pasamos sin hacer actividad física fuerte, entonces el cuerpo, digamos, no lo demanda. Entonces el metabolismo se acostumbra a ir metabolizando lento los compuestos. O pudiera ser a que se ingiere poco.
Entonces, como el cuerpo ingiere pocos alimentos, entonces los metaboliza lentamente, ¿verdad? Ya sea por mantener la energía por más tiempo. Pero eso sería si lo explicamos de manera muy básica y general. Pero realmente todas las reacciones metabólicas están incluidos muchos otros, eh, eh, es decir, sistemas de nuestro cuerpo como el nervioso, el hormonal, el endocrino. Entonces, que dependiendo de su interés y de su carrera, si van a saber un poquito más o menos de estos procesos, ¿verdad? Aunque, pues, al conocer ustedes estos conceptos, pueden sin duda adentrar en el estudio de estos otros, aunque no sea parte como de su carrera, ¿verdad? Muchas veces, pues, nos buscamos comprender cosas que nos interesan y por lo menos de lo que ven ustedes en la unidad de ciencias básicas, estas reacciones sí las van a ver cómo funcionan en el sistema muscular, cómo funcionan en el sistema renal, ¿verdad? Y también inclusive cómo son afectadas o modificadas por el sistema endocrino, ¿verdad? Por lo menos lo básico. Entonces sí necesitan comprender cómo está conformada la molécula, ¿verdad? Y cómo esta puede liberar energía, ¿verdad? Entonces, lo interesante es de que realmente las células dicen no almacenan energía como para todo un día. Realmente lo que se almacena de energía realmente funciona pocos segundos, ¿verdad? Pocos segundos. Entonces, debido a esto, la célula debe de estar constantemente generando moléculas de ATP, ¿verdad? Lo otro, ahora recuerden que una reacción siempre se va a dirigir a modo de alcanzar un equilibrio. Toda reacción busca generar un equilibrio, ¿verdad? Perdón, no hay aquí realmente ejemplo de una reacción con equilibrio. Una reacción que va en ambas direcciones genera un equilibrio, ¿verdad? Cuando la misma cantidad de reactivos es la misma cantidad de producto. Esa es una reacción equilibrada, ¿verdad? En el libro, ustedes lo pueden ver, vamos a ver si lo puedo dibujar por aquí, escribir por aquí. Aquí tenemos A. A es el reactivo, digamos que equivale a una cantidad de reactivos y estos en su reacción se convierten en B productos, ¿verdad? Entonces, una reacción está en equilibrio cuando la velocidad con la que A se convierte en B es la misma con la que B se convierte en A. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando hay una mayor cantidad de reactivos, aumenta la velocidad con la que A se convierte en B. Ahora, cuando aumenta la cantidad de productos, esto hace que aumente la velocidad de que B se convierta en A. Cuando las reacciones pueden ir en ambos sentidos, son reacciones reversibles, ¿verdad? Entonces, un equilibrio se da cuando hay mismas cantidades de A y de B. Entonces, así las mismas moléculas de A que se convierten en B son las mismas moléculas de B que se convierten en A, ¿verdad? Esta es un
un equilibrio. Todo sistema en el organismo busca tener un equilibrio, ¿verdad? Se llama equilibrio dinámico, ¿verdad? Ahora, en el caso de la célula, la proporción de ATP, que sería el reactivo, es distinta a la producción de ADP, que sería el producto. Permítanme, jóvenes, solo necesito hacer algo aquí. Perdón, que tenía que atender algo aquí. Vaya, todavía estoy presentando, ¿no? ¿Verdad? Ya no estoy presentando. Ahora sí. Pues, ahora sí va, perfecto. Entonces, en el caso de lo que estábamos viendo, el reactivo es el ATP. Este es el reactivo, ¿verdad? Entonces, cuando el ATP libera el grupo fosfato, forma el ADP, ¿verdad? El adenosín difosfato. Entonces, y lo lógico sería que cuando hay un extra de energía, pues el ADP luego se convierta en ATP, ¿verdad? Entonces, habría un equilibrio cuando ambas moléculas están en la misma concentración, ¿verdad? Pero dice que la célula realmente está lejos del punto de equilibrio. Bien, ay no, espérense que no sé por qué volví a dejar de compartir. Vaya. Entonces, la célula dice que realmente no tiene equilibrio entre la proporción de ATP y de ADP, ¿verdad? Porque, vaya, cuando se está dando la respiración celular y se están descomponiendo los nutrientes, ¿verdad? Entonces el ATP se está formando constantemente, ¿verdad? A partir del ADP, ¿verdad? Entonces en la célula se llega a formar cantidades altas de ATP. Dice que hay más de 10 moléculas de ATP por cada molécula de ADP, ¿verdad? Entonces, la célula, digamos, que genera ese almacenamiento de energía por esa cantidad de moléculas de ATP extra
que tiene, ¿verdad? Pero aún así dice que estas moléculas de ATP extra que están realmente rápidos se utilizan, ¿verdad? De hecho, los músculos forman un tipo de energía almacenada que es ATP, también, digamos, almacenado, pero solo aporta energía en contracciones máximas por unos 30 segundos, ¿verdad? De ahí la célula tiene que estarla generando, ¿verdad? Pero sí, la célula realiza una mayor cantidad de moléculas de ATP, que es la que luego llega a ser utilizada, ¿verdad? En las diferentes reacciones. Muy bien, y aquí la transferencia de energía en reacciones redox, ¿verdad? Está relacionado con esto, ¿verdad? Que las células transfieren energía mediante la transferencia de un grupo fosfato del ATP, ¿verdad? Pero la energía también se transporta por transferencia de electrones. Entonces la oxidación es un proceso químico en el cual una sustancia pierde electrones, ¿verdad? Y esa es la oxidación, cuando pierde electrones, ¿verdad? Pero la reducción es un proceso en el cual la sustancia gana electrones, ¿verdad? Entonces, los electrones liberados durante una reacción de oxidación dice que no pueden existir en estado libre, ¿verdad? Entonces, una reacción de oxidación siempre está acompañada por una de reducción, o sea que el electrón que se libera rápidamente debe de ser absorbido. Y esas reacciones de óxido-reducción, porque siempre están acopladas, se llaman reacciones redox, ¿verdad? Que también pues poco a poco las vamos a ir viendo. Muy bien, eso sería entonces con respecto a la guía 6. ¿Algo que quieren que explique mejor, que retroalimente? Luego, si ustedes ven en su material en la página 169, hay un resumen, ¿verdad? De los conceptos. También dice qué cosas pudieran hacer ustedes para ver cómo comprender mejor, ¿verdad? Que pudieran ustedes hacer como su estudio en relacionado a los conceptos que hemos visto de energía, los tipos de energía, las leyes de la termodinámica, energía libre, energía, la entalpía, la entropía y las reacciones exergónicas y las endergónicas. Biodinámico, que es lo que estuvimos hablando, y la adenosintrifosfato. ¿Tienen dudas? Es momento que podemos aprovechar, si no, pues llegaríamos hasta acá. De mi parte, no le. Ok. Recuerden siempre lo importante de hacer los resúmenes, de hacer el ver los videos, ¿verdad? Para ir complementando, ¿verdad? Y muchas veces cuando hacemos estas cosas van surgiendo dudas, ¿verdad? Así que es bueno que ustedes pues la viertan acá, ¿verdad? Si no, pues también están los otros medios de comunicación, pero la idea es de que quede claro en su mente el tema. ¿Cómo van a saber que queda claro en su mente? Que ustedes lo pueden explicar, ¿verdad? Entonces, dejen el cuaderno a la par y traten de explicarlo con sus propias palabras sin ver el material y entonces van a ver si han comprendido o no. Fátima Rojas levantó la mano, díganos. Sí, licenciada, yo tenía una pregunta acerca de la clasificación tecnológica de la energía según la disponibilidad.
Los conceptos de fuentes convencionales y no convencionales no los comprendo muy bien. Ok. Vamos a chequear, ¿verdad? En la guía 5. Lo que pasa es que los métodos convencionales, primero el grado de disponibilidad, es decir, cuáles han sido los métodos mayormente utilizados a lo largo del tiempo y cuáles son los menos utilizados, ¿verdad? Entonces, los convencionales son aquellas que son los que se utilizan ampliamente, generan la mayor cantidad de energía que utilizamos y que se ha utilizado por mucho tiempo, ¿verdad? Es en el caso de los combustibles derivados del petróleo, por ejemplo. El petróleo como combustible se ha utilizado desde hace mucho tiempo y se utiliza en todos los países, ¿verdad? Si no vean el problema que hay ahora, no existiera si no hubiera tanta necesidad de petróleo o de la energía que viene del petróleo, ¿verdad? Entonces, esta es una forma de obtención de energía convencional porque es muy utilizada, muy común. Ahora, en el caso de las alternativas o no convencionales, son tipos de energía, formas de obtener la energía que son más recientes, que casi no se han hecho, casi no se utilizan y que muchas veces porque cuestan mucho, ¿verdad? Entonces, como la energía solar, ¿verdad? Que ahora están esos aparatos que son más comunes, que se ponen en los techos de las casas para absorber la energía solar y convertirla en energía eléctrica dentro de la vivienda, ¿verdad? O la energía eólica, que es la energía del viento, que cada vez se ve que se está utilizando más, pero que no es la común, no es la que se ha solido utilizar anteriormente. No sé si le quedó claro. Sí, muchas gracias. Ok, de nada. Muy bien. Bien, ¿alguna otra duda? Voy a detener la